liberación de las mujeres. Estamos convencidas que nuestro objetivo está ligado a la lucha por la liberación de todo nuestro pueblo. Venimos de diversas trayectorias sociales, políticas y sindicales. Somos trabajadoras de la ciudad y del campo, docentes, estudiantes, estatales, jubiladas, jóvenes, amas de casa, profesionales, emprendedoras, originarias, criollas y migrantes. Esta charla va a ser moderada por Alicia Zanona, integrante de Libertas, también militante por los derechos de las mujeres e integrante de la comisión organizadora de los Encuentros Nacionales de Mujeres de 1992 y del 2008 acá en la ciudad de Neuquén. Así que, sin más, le cedo la palabra a Alicia, que va a presentar a las expositoras de la charla. Bueno, buenas tardes. La verdad que la actividad y la iniciativa de Libertas es muy buena y muy interesante en un momento digamos, de debate alrededor de los encuentros nacionales de mujeres y en un momento que vamos rumbo al 35 Encuentro Nacional de Mujeres en San Luis, aun cuando en este contexto de pandemia no sabemos cuándo será y cómo será, digamos. Las compañeras que hoy nos acompañan son Graciela Tejero Coni, que es directora del Museo de la Mujer, pero además es una compañera del movimiento de mujeres feministas que participa de la lucha y de los encuentros de mujeres desde sus inicios. Y Paula, que fue miembro de la comisión organizadora del 34 Encuentro Nacional de Mujeres, realizado el año pasado en La Plata. Así que, bueno, en principio le damos la palabra a las compañeras y después nos invitamos a hacer un debate de algunos temas que nos traigan esta charla. Graciela. Bueno, empiezo yo, pero podemos ir y venir, Paulita, y intervenir entre medio, hacemos más coloquial. Exactamente. Vale. A mí lo primero que me surge es agradecerle a las compañeras de Neuquén la invitación, sobre todo en momentos en que, bueno, la distancia hace tan complicado todo y todo tiene que ser virtual y pareciera no ser real, pero bueno, nada, me parece una interesantísima iniciativa para que estemos todas participando al unísono del debate que va preparando el 35 Encuentro Nacional de Mujeres. Cuando me pasaron el título de la charla, ¿por qué sostener los encuentros nacionales de mujeres?, inmediatamente la pregunta implica el debate sobre su continuidad. Y pensé que antes de referirme a los debates actuales que recorren la preparación del 35 Encuentro Nacional, sobre todo porque tenía la expectativa, recién le preguntaba a Mariana si podemos saber quién es el público, tenía la expectativa de que hoy nos escucharan y pudiéramos compartir con muchas jóvenes. Y partiendo precisamente de esa juventud es que pensé que sería útil recuperar la génesis del Encuentro Nacional de Mujeres y los momentos de tensión que fueron atravesando y que hicieron peligrar esa continuidad a lo largo de los 34 años. Y sacar experiencias de cada uno de esos momentos que hicieron una construcción colectiva de lo que es hoy el Encuentro Nacional. Porque seguramente si no recuperamos las más viejitas esa historia, las jóvenes con una gran ánimo de lucha y de tomar en sus manos la continuidad del encuentro, seguramente si no conocen ese recorrido, van a tener menos herramientas para poder saber cuáles son los fundamentos de los debates actuales. O sea que no es solo por historiadora, sino porque la vida me ha dado la respuesta de que siempre la matriz de cualquier fenómeno
da de alguna manera el camino posteriormente recorrido. O sea que esa visión historicista me parece de absoluta utilidad para la acción política. Visto desde ahí, me parece que un tema interesante a plantear es el contexto histórico en el que el primer encuentro nacional de mujeres fue organizado. Nosotros veníamos, igual que gran parte de América Latina, saliendo de los procesos dictatoriales. Y precisamente la lucha antidictatorial en el ámbito de la lucha de las mujeres había dado dos hechos fundamentalmente organizativos. Una que fue la conmemoración del primer 8 de marzo público, el primer 8 de marzo en la Argentina en 1984. Y la organización de una multisectorial que todavía en tiempos de dictadura, por allá por el año fines del 82 y 83, empezó a organizar esto de marzo. Y fue un espectro muy plural desde el punto de vista político y de las distintas corrientes que encarnaban al movimiento de mujeres que había sido obturado por la dictadura en el año 76, siendo que con anterioridad, durante toda la década del 70, hubo grandes movimientos y agrupaciones de mujeres que venían ya organizadas como feministas. Por lo tanto, ese contexto de lucha de unidad antidictatorial, de conformación de una multisectorial plural y de este primer 8 de marzo, me parece que es bueno tenerlo presente porque es el marco en el cual en 1986 fue posible el Encuentro Nacional de Mujeres. Esa organización del primer encuentro en realidad refleja la confluencia de tres corrientes. En primer lugar, que siempre se hace referencia cuando se habla de la historia del encuentro, la participación en el foro del primer decenio de Naciones Unidas en Nairobi en 1985. Los foros para entonces eran las organizaciones paralelas a la de los gobiernos que se daban las mujeres internacionalmente, siendo que el diseño de las mujeres ha sido abierto por Isabel Martínez de Perón en el año 75 en México. Esa delegación argentina, lo mismo que todas las delegaciones latinoamericanas que regresaron de Nairobi con una impronta de lucha continental muy importante, estaba de alguna manera encabezada por todas las corrientes socialdemócratas, en el caso argentino fundamentalmente por sectores radicales, el Partido Comunista, que expresaban la socialdemocracia que empujaba en ese momento el tercer movimiento histórico pergeñado por el propio Alfonsín. Pero esa corriente que llegaba de Nairobi se encontró precisamente con una fuerte corriente feminista que venía de protagonizar varios años antes, o sea, en tiempos de dictadura, los primeros encuentros feministas latinoamericanos. Y en particular el último, el tercero de 1985 en Bertioga, en Brasil, que había tenido una presencia de feministas argentinas bastante interesante. Estas corrientes feministas venían de la izquierda, o sea, venían de experiencias de participación en partidos de izquierda y ahora se organizaban de manera autónoma y venían con esa experiencia feminista latinoamericana. Y el tercer afluente, me parece que tanto en el caso del feminismo latinoamericano, que en general no se lo tiene en consideración cuando se habla de la historia de los encuentros, tampoco se tiene en cuenta que el tercer afluente es el maoísmo.
que venía precisamente en corrientes expresadas a partir del Partido Comunista Revolucionario, del que yo en entonces era parte, que teníamos como línea principal, a diferencia de otros partidos de izquierda, fundamentalmente trotskistas, que planteábamos la necesidad de un frente único que expresara una revolución democrática, popular, agraria, antiimperialista en la Argentina, no de socialismo de inicio. Por tanto, esta idea de frente único y la línea maoísta de línea de masas empalmó con esta unidad y esta confluencia de estos tres sectores que son los que de alguna manera fueron hegemónicos en la primera comisión organizadora del primer encuentro. Y esto no es un detalle menor, porque precisamente esa matriz de esas corrientes que le dieron el primer modo, la primera modalidad de ser del encuentro, después se fue transformando a lo largo de 34 años en esto que yo decía, una construcción colectiva que para la primera comisión organizadora era impensable, digamos. No se podía hacer futurología, sino que expresaba lo que en ese momento histórico teníamos como necesidad de organización las mujeres argentinas. De esa manera se organizaron, con esa misma iniciativa, se organizaron otros encuentros en América Latina, como en el Ecuador, en México, en el propio Brasil, pero el que tuvo continuidad en el tiempo y un proceso de masividad como el que ha tenido el nuestro, por eso en general siempre se hace referencia a que es único como fenómeno en el mundo, fue precisamente aquí. Y eso debió tener que ver con las modalidades, lo que nosotros llamamos hoy los pilares, que fueron afianzándose a lo largo de los años, que le dan una característica particular de organización y de desarrollo. En primer lugar, me parece importante destacar que la comisión organizadora, pese a esto que yo estoy diciendo de cuáles fueron los afluentes que se unieron para esta iniciativa, en la comisión organizadora la participación no era por representación, sino que precisamente cada una participaba de manera individual y se expresaba por sí misma, no en representación de ninguna organización ni de ninguna corriente en particular. Esto me parece que es importante plantearlo porque, insisto, son las matrices de organización que hacen a la horizontalidad y al valor de la voz de cada una. Que a veces no siempre todos los sectores que fueron participando a lo largo de los años han entendido la importancia de que esas comisiones organizadoras tengan esta característica principal. La segunda es precisamente la de llamarse encuentro. El tomar un formato de encuentro para el intercambio de todas las experiencias de las mujeres que participan fue precisamente tomado de los encuentros feministas latinoamericanos. Por otro lado, el que tuviera un carácter nacional, siempre aclarando que era en términos de territorialidad, o sea, que no iba a ser local, que no iba a ser provincial, que no iba a ser regional, sino que iba a abarcar a todas las mujeres de la Argentina. Y ese era el sentido de lo nacional, y no otro como el que quiere, en todo caso veremos después, plantearse en los debates de la plurinacionalidad. Y lo otro era que fuera de mujeres, entendidas como sujeto de lucha por sus derechos con la mayor amplitud. Esto fue un debate en la comisión organizadora del primer encuentro porque no se definió feminista.
precisamente la amplitud de la participación, y uno de los rasgos del encuentro nacional fue su pluralidad. Eso implicaba que participábamos mujeres de partidos políticos, mujeres de sindicatos, amas de casa, mujeres originarias, organizaciones barriales, de organizaciones de derechos humanos, estudiantes, lesbianas, heterosexuales, gordas, flacas. Esta era la idea de el todas, que ahora en los últimos años se ha puesto tan de relieve en la consigna de los encuentros, es el perfil principal que se planteó en este primero del año 86. Y por último, digamos, de lo que era la matriz fundamental de convocatoria, es que tomó una metodología de funcionamiento que iban a ser los talleres. Esta modalidad fue tomada precisamente de una experiencia feminista que desde los años 60 se practicaba en los grupos de conciencia, que en su práctica tenían como rasgo principal la horizontalidad. O sea, sin jerarquías, y en ese proceso del intercambio de las experiencias personales, descubrían precisamente que lo personal es político. Aquello que Carol Hanisch en el año 69 en Nueva York desarrollaba como los grupos de conciencia, que algunas corrientes, incluso hasta el día de hoy, no entienden y creen que son grupos terapéuticos y no que son grupos de conciencia y conocimiento de que lo individual tiene una dimensión social. Y por lo tanto, que el camino para resolver y transformar, hacer esos cambios políticos, es un camino colectivo. Y está en el orden de lo social y no en el orden de lo individual, que también ahora estará en debate, y lo veremos después, en los grandes mitos de deconstrucción y empoderamiento, que pareciera ser que si nos lo proponemos lo logramos solas al margen de la práctica social. Por lo tanto, esta idea de que el corazón de los encuentros nacionales son los talleres, son precisamente esta matriz de experiencia feminista que empalmaba, insisto, con la línea de masas que algunas teníamos como orientación política de acumulación para la transformación. En ese momento me parece que lo fundamental era la necesidad de organización de las mujeres, y eso es lo que ha dado continuidad. Algo sigue vigente y está vivo porque es útil. Si los encuentros nacionales de mujeres no hubieran cumplido ese rol, ya hacía rato que hubieran desaparecido. Por lo tanto, si estamos hoy discutiendo su defensa, es porque todavía, a pesar de la dialéctica donde todo nace, se desarrolla y muere, no es el momento para dar por clausurado los encuentros nacionales de mujeres, sino que siguen siendo el instrumento más adecuado para la organización y la lucha por nuestra liberación. Por lo tanto, ese carácter de instrumento, con los pilares o con el método o con el espíritu, que en algún momento se llamó y nos han ridiculizado tanto. A mí me ha tocado estar en jornadas donde algunas feministas encumbradas me han dicho hegeliana porque creía en el espíritu, y han ridiculizado lo que para las mujeres ha sido el gran éxito de continuidad y masividad. Entre esos pilares está precisamente la matriz del primero, que fue autoconvocado por no representación, sino por la propia comisión organizadora que hablaba con voz propia de cada una. Que fuera autónomo, o sea, que no dependiera de ningún partido político, ni ningún gobierno, ni ninguna organización, de ningún carácter, sino que apuntara precisamente a lo democrático, lo horizontal, lo plural. Y dos rasgos interesantes a tener en cuenta, sobre todo por el debate que está planteado ahora con el 35, es que también fuera autofinanciado y que fueran federales. Y a partir de 2018, entre Trelew
en el contexto de la discusión que se fue dando en el taller de originarias, se incluyera, cosa que hoy está planteado como octavo pilar, la plurinacionalidad. Lo interesante de esto, sobre todo yo decía del recorrido que pudieran hacer las jóvenes de cómo han sido estos 34 años, es plantearles que no hay que tenerle miedo a nada, cosa que en general, por suerte, la juventud no tiene. Porque a lo largo de los 34 años, siempre los encuentros, desde el primero, han estado en disputa y han sido objeto de discusión y de tensiones y de rupturas. Y en donde se han expresado esas diferencias y esa disputa por el poder de dirección del movimiento de mujeres en la Argentina, precisamente en poner en cuestionamiento cada uno de estos pilares de la metodología que se fue afianzando desde el primero hasta el número 34. Yo para ejemplificarles algunas de estas luchas, o sea que la que tenemos planteada hoy, para mi gusto, es una más, les voy a contar algunas anécdotas que quizás no todas conozcan. Las más viejitas seguro que sí, van a decir, hoy Graciela otra vez se repite, pero las más pueden recoger. Por ejemplo, el carácter federal del encuentro y la autonomía estuvo en discusión en el primero. Seguramente algunas no recuerden que en la Inspección General de Justicia está registrado el nombre de Encuentro Nacional de Mujeres, Buenos Aires. Porque se planteó precisamente el debate de si tenía que ser una organización institucionalizada con autoridades, cosa que exige la Inspección General de Justicia y con rango de ONG, a futuro tenían algunas la pretensión, o si iba a ser precisamente autónomo, horizontal y federal. No quedarse en manos de las porteñas y mucho menos con una presidenta, secretaria y tesorera. Esa reserva de nombre, cualquiera que quiera hacer historia de los encuentros puede recurrir a los archivos de la Inspección General de Justicia y allí lo encontrarán, cosa que hicieron un sector, no todo, un sector de las radicales que participaban en la comisión organizadora, que tenían esa visión política de el tercer movimiento histórico y la necesidad de tener la dirección, el poder de dirección de ese movimiento. Otro momento interesante de boicot de los pilares fue, por ejemplo, en el año 96, cuando después de 10 años volvió el encuentro a Buenos Aires por segunda vez, y el debate era que ustedes lo habrán escuchado, los encuentros ya no sirven, los encuentros, esto de que yo decía antes, son grupos terapéuticos, los talleres, es el muro de los lamentos, las mujeres van a los talleres de violencia a contar sus sufrimientos y no avanzamos, lo pongo entre comillas, no avanzamos. La pregunta sería, ¿avanzamos hacia dónde? Si no es con las propias mujeres, esas que iban a los talleres de violencia. Bien, entonces la impronta que se le quiso dar al encuentro del año 96 en Buenos Aires era la de los paneles de especialistas. Ya entonces no iba a ser los talleres horizontales el corazón del encuentro, sino los paneles. Los paneles, asambleas, lugares de intercambio donde las que entienden y saben le explican a las que no saben y no entienden. Otro momento interesante de tensión fue en el año 97. Digo porque esto ahora nos puede resonar con mucha actualidad. No hay que olvidar que en el encuentro del 97 en la provincia de San Juan, ya no un gobierno provincial, como sería nuestro caso hoy, sino el propio gobierno nacional,
el gobierno de Menem, en alianza con el obispado de San Juan, intentó hacer un paralelo. O sea que las mujeres ya en los encuentros nacionales de mujeres hemos vivido la experiencia de un paralelo. Y recordarán ustedes que en San Juan fue cuando se puso en la marcha el cantito, la consigna de qué momento les hicimos otro encuentro. Y ese, desde el año 97, viene recorriendo todas las marchas, que hace un rato comentábamos con Alicia los encuentros. También hay que hacer saber a las jóvenes que los encuentros hasta el año 92 no usaron las escuelas para funcionar ni para dormir, sino que utilizábamos todas las posibles lugares de alojamiento. Y recién en el 92 la comisión organizadora de Neuquén recurrió a esta modalidad porque el nivel de masividad que los encuentros estaban tomando hacía que desbordaran todos los lugares posibles desde el punto de vista comunitario que se pedían. Y por otro lado, también fue Neuquén en el 92 la que inauguró por primera vez una marcha. O sea que no todos los encuentros, desde el primero hasta aquí, tuvieron una marcha. Y a partir del 92 y de Compadre, Compadre, se recordarán ustedes, que lo mandábamos a guardar a Colón, en la marcha, las marchas se transformaron en una parte muy importante de exposición de la capacidad de movilización y la fuerza que el movimiento de mujeres en la Argentina tiene. Digo esto porque recordar año a año ese recorrido hace precisamente a lo que es la construcción colectiva. Y que a veces no todos los sectores que participan lo valoran. Por otro lado, a partir del año 98, esto es para el caso del 3 encuentro en el Chaco, empezaron a participar los partidos trotskistas, que hasta ese entonces no participaban de los encuentros, o sea que estuvieron 13 años sin participar de los encuentros nacionales, por considerarlos encuentros de carácter burgués, donde las reivindicaciones que se planteaban no iban al fondo de la salida socialista, ni ponían el centro en la clase obrera, ni las mujeres de la clase obrera eran el centro del debate. No obstante, a partir de su participación, uno de los pilares que está permanentemente hackeado es el de los talleres, nuevamente, queriendo darle carácter asambleario a la participación de las mujeres, no entendiendo este proceso que yo les contaba hace un ratito de cómo es el tránsito de conciencia, de analizar la propia experiencia y transformarla en acción política, que no se hace en una asamblea. Y por otro lado, destruir esta idea de pilar en relación a lo democrático, cuando decidimos que fuera un encuentro y no un congreso, imponer un voto por sobre el consenso. Para nosotras, y que hemos hecho la experiencia en distintas temáticas de los talleres, nos ha tocado en muchas oportunidades plantear alguna idea que era única, que no concitaba el acuerdo del resto de las mujeres del taller. Y si ustedes se toman el trabajo de leer las conclusiones, verán que en muchos casos figura que una de las participantes tiene tal o cual postura o idea no consensuada con el resto, pero eso nunca significó que su palabra fuera acallada. O sea que esta idea de no dar
importancia al funcionamiento de los talleres, de no respetar el consenso como modalidad de trabajo democrático, también ha sido, y sigue siendo hasta el día de hoy, uno de los debates más grandes de sectores que, entre otras cosas, debo decirlo con dolor, boicotean las inscripciones, que es otra forma de golpear uno de los pilares fundamentales del Encuentro Nacional de Mujeres desde el primero, que es el autofinanciamiento. Para nosotras, la inscripción no es un hecho formal, sino fundamentalmente la garantía de funcionamiento, sino única, la garantía de funcionamiento y de participación del conjunto para abrir las puertas incluso al siguiente encuentro. Esto me parece interesante de tener en cuenta porque no sé si todas toman presta atención a que las conclusiones desde el primero tienen un anexo final que es el balance económico del encuentro. Y digo esto por haber relacionado con algunos de los debates que están planteados hoy con el 35. Si es no solamente la autonomía que hacíamos referencia hace un ratito, sino la propia autofinanciación, la que garantiza esa autonomía. Eso lo sabemos perfectamente las mujeres. La dependencia económica es un ejercicio de poder para las mujeres, para las naciones, ¿no? O sea que defender el autofinanciamiento garantizado por la inscripción de las miles es un hecho político que algunos sectores deliberadamente boicotean. Después piden becas, eso seguro, eso no se olviden. Pero boicotean la inscripción. De esa misma manera, podría yo seguir dando ejemplos de cómo en cada encuentro, en cada momento político, a lo largo de estos 34, el encuentro ha estado hackeado en su metodología, fundamentalmente, pero que se expresa en la necesidad de desviar políticamente lo que está en crecimiento. Y los encuentros han sido la plataforma de muchos de los avances legislativos. Lo pongo en términos de legislativo, porque no siempre las leyes son después digamos, una práctica garantizada, pero sí son un buen instrumento de organización y de lucha también. Entonces, muchas de las leyes que en los últimos 20, 30 años hemos conquistado las mujeres a nivel nacional han nacido del debate de los talleres del Encuentro Nacional. Inclusive la consigna que tiene hoy la campaña por el derecho al aborto legal seguro ha nacido en los debates de los talleres del Encuentro Nacional, incluida la propia última campaña, ¿no? Porque campañas de aborto hay desde la década del 80, pero esta última y el grado de masividad también se debe a los encuentros nacionales de mujeres. A mí me parece que es interesante poner atención en cada uno de estos momentos políticos y cuáles son las iniciativas, las estrategias de división, de rupturas, de obstáculos que se le ha ido poniendo a las mujeres para su propia organización. Y nada, me tendería mucho si me metiera en el detalle, incluso cómo la iglesia, los sectores de la iglesia, de las iglesias en general, no solo la católica, han intentado, porque esto que yo decía de San Juan en el acuerdo de Menem con el obispo, después, bueno, se dieron otras estrategias de participación, como por ejemplo invadir un taller y sacar una conclusión que ya venía escrita de antes de que se constituyera. O sea que trampas y zancadillas, las mujeres a lo largo de estos 34 años hemos tenido que sufrir. Pero lo interesante de todo esto es que a pesar de eso, los encuentros nacionales mantuvieron su continuidad y crecieron en número.
a veces uno se sorprende, y sobre todo las más viejas que no pensábamos que esto podría llegar a tener semejante dimensión, si nos planteamos las 1000 del primero en el 86 a las 150 o 200.000 que dicen que hubo en La Plata, es un sideral. O, no sé, en el primer Encuentro Nacional de Mujeres hubo 21 temáticas de taller y ahora hay 70, 80. O sea que se ha ampliado el espectro de debates y de problemáticas a ser abordadas. Esa es parte del crecimiento. Y hay que tener en consideración que durante 18 años, y eso también lo vinculo después, en todo caso, cuando hagamos el debate de actualidad, lo podemos retomar, durante 18 años no tuvimos el apoyo de ningún medio periodístico nacional. Y ahora resulta que los medios periodísticos nacionales son los que son parte de la ofensiva para destruirnos. Será cuestión de reflexionar sobre qué lugar es lo que están ocupando en relación al beneficio que las propias clases dominantes y los sectores patriarcales y antiderechos logran con semejante apoyo. Lo cierto es que por primera vez aparecimos en una primera plana de Clarín en el segundo encuentro de Rosario con la pelea con la Iglesia. 18 años después de haber organizado el primer encuentro. Y por otro lado, también me parece que sería un dato, un ingrediente más para incluir en el debate actual, es que hace 14 años que el colectivo trans participa de los encuentros nacionales de mujeres. El primer encuentro en el que participaron fue precisamente en el segundo de Buenos Aires. Entonces han tenido las puertas abiertas para discutir lo mismo que, nada, desde ya ni cuento porque todas lo saben, las mujeres originarias participan desde el primero. Y en muchos casos, bueno, y está Alicia acá que lo puede corroborar, en muchos casos han sido incluso comisión organizadora. O sea que plantear que el movimiento de mujeres tiene sectores que discriminamos o que negamos la pluralidad sería verdaderamente una falsa acusación. Así que digo, bueno, estos datos, estos ingredientes de la historia, conviene tenerlos con mucho perfil para saber exactamente qué es lo que estamos discutiendo. Yo antes de meterme en ninguna adquisición de actualidad, me gustaría que Paulita dé su versión precisamente de lo que ha sido el último, que ha sido tan masivo, que ha sido tan, pese a la tormenta, pese a la inundación. Siempre hemos tenido, bueno, el Chaco lo hicimos en inundación, con las ranitas chocleras que salían de las canillas. O sea que siempre, recién nos acordábamos de las tormentas terribles del primero que volaba los techos en el mes de julio, porque no todos se hacen en octubre, ese también es un dato para tener en consideración. O sea, ni nos atamos a tradiciones, ni nos atamos a fechas, siempre y cuando se mantenga la autonomía del movimiento de mujeres con una impronta feminista, que es lo que, por suerte, los encuentros han ido tomando. Así que le paso la posta a Pauli antes de seguir hablando. Bueno, yo primero voy a agradecer la invitación y después, bueno, decir que hablar después de Graciela es tremendo, porque soy muy memoriosa. Por suerte. No, tremendo. Pero bueno, creo que un poco ayuda mucho el recorrido histórico que vos haces, Gra, que muchas tuvimos que estudiarlo para poder llevar adelante el encuentro de La Plata, porque la ofensiva contra el encuentro es grande. En La Plata fue inmensa, creo que centralmente porque es una ciudad muy politizada, con muchas agrupaciones políticas, y esto que vos contás, bueno, arremetieron con todo, con esto de decir que era de organizaciones, que no participábamos a título individual, que votáramos, en plenarias
que las quisieron transformar en asambleas que eran masivas, que había 500 personas, mujeres, la mayoría de ellas, entonces era difícil, había que separar, digamos, lo que venía bien intencionado con lo que venía a romper, por decirlo de alguna manera, o a transformar eso que vos decís que me parece muy importante, que es la forma que el encuentro tiene, que nosotras tenemos que profundizar eso porque es lo que hizo posible que haya habido 34, que hayan crecido como crecieron hasta llegar al de La Plata y yo creo que vamos a superar porque crece a la par que crece el movimiento de mujeres, porque crece a la par que crecen las necesidades de liberación que tenemos las mujeres, las grandes, las jóvenes, las intermedias, que cada una que va vuelve distinta, que se entera que tiene voz, que hay otras que están igual, mejor, peor, pero que hace que eso, ¿viste? Que sintamos que es posible liberarnos, que es posible luchar con otras y encontrándonos, buscar salida a los problemas, como vos decís, sociales que tenemos, y eso hacen los encuentros, y bueno, fue difícil, pero fue hermoso también. Yo lo digo porque sé que ser comisión organizadora es complicado. Abrazo a todas las chicas de San Luis, que veo que muchas fueron saludando, las abrazo y quiero decirles que por más que parezca imposible, que nada va a salir, que el gobierno no te da las cosas, que te pasan las tormentas que te pasan, que las plenarias son complicadas, encima esta pandemia, las mujeres vamos a garantizar que el encuentro salga. No solo la comisión organizadora, las mujeres de todo el país, porque es nuestra herramienta. Hace 34 años que es una verdadera herramienta para las desocupadas, originarias, campesinas, profesionales, jóvenes, gordas, flacas, rubias, como vos decís, nos unimos en esos encuentros, no nos diferenciamos, al revés, somos distintas, pero nos unimos porque el sentimiento de encuentro es enorme y se transforman en una fiesta. Yo qué sé, yo viví poco el encuentro de La Plata, ¿te imaginas? Porque era, pero ponele la tormenta y el desborde numeroso de mujeres en los talleres que hizo que no alcanzaran las facultades, que teníamos todas las facultades a disposición, porque la Universidad de La Plata la verdad que se puso a disposición y no alcanzaban. Y las mujeres son creativas, y lo hicieron abajo de la lluvia, con paraguas, hay fotos de talleres funcionando con el paraguas, lo hicieron en la terminal de micros, lo hicieron en una escalera, o sea, garantizaron el taller, eso que decimos que es el corazón de los encuentros y que hace que no haya jerarquías, que no tengamos dueños, que seamos libres esos 3 días de hablar, de dormir, de comer, de gritar, de saltar. Eso va a pasar en San Luis. Quieran o no quieran, va a pasar, porque el encuentro es de las mujeres, es nuestro. Y lo vamos a garantizar. Yo creo que eso, cuando se lo pudimos hacer entender al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que te imaginás que no era un gobierno fácil, era el gobierno de María Eugenia Vidal, cuando pudimos hacerle entender que el encuentro iba a pasar, que las mujeres iban a llegar de todo el país a La Plata y iban a garantizar hacer su encuentro, entendieron que nos tenían que habilitar las escuelas, prestarnos las escuelas para alojar a las mujeres y abrieron las puertas para que pudiéramos empezar a decirle que necesitábamos lo que necesitábamos para hacer el encuentro, pero que no les debíamos nada con todo lo que le íbamos a pedir, porque el encuentro es autónomo, es nuestro, no tiene otro dueño que las mujeres, y que por lo tanto no iban a salir ni en ningún agradecimiento, ni tenían derecho a nada, pero que nos tenían que dar lo más posible, digamos. Y creo que lo entendieron porque además tenemos 34 años de historia gracias a las pioneras, obviamente, y a todas las que seguimos después sosteniendo estos encuentros. Yo creo que es importante estudiar bien esto de los pilares que vos decís, de la forma organizativa que hace que sigan creciendo y que sigan potenciando la lucha de las miles y miles de mujeres. Y también creo que es importante esto de decir, bueno, llegan las mujeres y el encuentro ya es de ellas. La comisión organizadora solo es para garantizar que el encuentro se haga. No tenemos que votar, no tenemos que pronunciarnos por ningún tema, porque esa es otra cosa que
que van metiendo es, si no nos pronunciamos a favor del aborto, somos la derecha y le hacemos el juego a la iglesia. Y en realidad, eso lo hacen las mujeres o no lo hacen las mujeres en el taller. Es la definición de las mujeres en su participación, no de 100. O sea, ¿qué democrático sería que una comisión organizadora, por más grande que sea, mirá que la de La Plata era enorme, decida por las 200.000 que al final vinieron? Y eso fue un debate inmenso, abrazo partido, era una lucha de votar y votar, que bueno, por momentos se hizo más álgida y hubo algunos roces, después pudimos acomodar, pero defender esa democracia creo que es una democracia a la que no estamos acostumbrados, que no se entiende, que es la democracia más profunda, que hace que podamos decidir colectivamente y no que lo individual o lo de un partido o la de la fuerza que más fuerza tenga, porque los encuentros, y como vos decís, son de las mujeres en su carácter individual. Nadie niega que hay militancias políticas, pero en la mayoría de las mujeres que vinieron no estaban organizadas. Yo te lo digo por el alojamiento, por la forma en la que se pide alojamiento. La mayoría de las mujeres que participan de los encuentros vienen conmovidas por este hecho que es único en el mundo, por esta práctica social inmensa que nos ha ayudado a avanzar. No vienen porque están en un partido, en una agrupación, viene porque esto nos ayuda a defender nuestros derechos. Entonces, me parece muy importante esto de decir por qué tenemos que defender el carácter, porque efectivamente hemos tenido muchas embestidas y lo van disfrazando de distintas maneras, ¿viste? Antes era tal cosa, ahora vinieron por decir, es el nombre. Pero no es solo el nombre. El nombre traía cola, y todas querían votar siempre, y pronunciarse por temas, y nos van fragmentando, y nos van dividiendo, y entonces vos tenés que salir a explicar por qué te reivindicás mujer, por qué sos heterosexual o no, y te van, ¿viste? Entonces, esto de ir colocándonos a la defensiva, creo que esta charla es muy importante, lo que vos decís de la historia, porque nos da herramientas para defender este espacio que si llegó hasta acá, creció, es inmenso, y todos los que tienen el poder están tan preocupados, debe ser porque son muy importantes y sirven, y creo que son muy importantes a eso que decimos, que si las mujeres nos volcamos masivamente a la lucha social y política, la liberación del conjunto del pueblo es posible, si no, no. Y creo que ese es el sentido que tienen los encuentros. Como también es cierto que sin liberar al conjunto del pueblo es muy difícil que podamos liberarnos las mujeres. Yo creo que tenemos que dar ese debate de la importancia que tiene esta forma organizativa que garantizó el protagonismo de todas, sin jerarquías, sin dueños, sin que un gobierno de turno se pueda hacer pie para decir tal o tal cosa, y que nos permitió avanzar y que nos permite crecer, y que hasta esa mujer que pudo contar por primera vez, leía, por ejemplo, otro día una mujer que dijo, después de 15 años pude contar por primera vez una situación que había vivido. Mujeres que dicen, yo me enteré que tenía voz, y que otras me escuchan, y que yo escuché experiencias, y mujeres que dicen, yo el primer encuentro que fui dormí los 3 días, porque venía agotada de mi casa, de mis hijos, de la cocina, de lavar la ropa, y estaba en su derecho, porque es libre esos 3 días, como no es en ninguna otra fecha en el año, Y en el segundo encuentro fue a los talleres, y volvió totalmente conmovida y cambiada, pero creo que tenemos que resaltar mucho eso, como vos bien lo decís, y conocer la historia, porque no somos ahistóricas, porque es muy importante saber de dónde venimos para ver a dónde vamos y a dónde queremos ir, y qué queremos lograr con estos encuentros y con el movimiento de mujeres. Y creo, digamos, como vos decías, lo de las multisectoriales del 8 de marzo, las madres de Plaza de Mayo, te quiero decir, nosotras tenemos muchos ejemplos de lucha en este país que tomar y que levantar esas banderas y seguir adelante. Y me parece importante efectivamente escuchar, aprender, leer, porque son debates políticos, pero son ideológicos, y hacen así vamos a poder luchar realmente por nuestra liberación o no. No es que es un encuentro, bueno, vamos, listo, nos encontramos, sacamos nuestras nostalgias, alegrías, no, hace profundamente, así vamos a poder
liberarnos o no las mujeres y el conjunto del pueblo, y los encuentros son un instrumento para eso. Y yo creo que es importante meternos en por qué de mujeres. Yo pensaba en relación al título, ¿por qué sostener los encuentros nacionales de mujeres? ¿No? Y yo pensaba, ¿y por qué no? ¿Y cómo no? ¿Cómo no vamos a sostener algo que nos permitió avanzar tan profundamente, que nos permitió crecer, que hace no solo conquistas en la lucha o conquistas legales, sino que potencia Ni Una Menos, potencia los 8 de marzo, potencia las luchas de cada rincón del país de las mujeres? ¿Cómo no lo vamos a sostener? Tenemos que salir a defenderlo con todo, no podemos regalar este espacio a nadie, tenemos que ver bien con quiénes son discusiones sinceras y con quiénes son discusiones o porque se dejan utilizar o hacer bien el debate de que quienes tienen el poder en este país necesitan destruir estos encuentros para callarnos nuevamente, digamos. Y creo que es importante meternos en este debate de por qué de mujeres. No por discriminar a ningún colectivo, a ninguna diversidad, porque son parte, porque siempre han sido parte, porque en la comisión organizadora había trans, travestis, lesbianas, no binarias, estábamos todas, todes. Pero creo que las mujeres tenemos un rol protagónico en relación a poder liderar al conjunto del pueblo. Y nos hacen poner a la defensiva, es como que tenemos que explicar por qué tenemos que hacer encuentro de mujeres. ¿Qué sé yo? Porque tenemos especificidades, porque tenemos necesidades, porque somos la mitad del mundo, porque, qué sé yo, porque me parece que nos conviene aliarnos para defender las necesidades de las mujeres y los colectivos o las diversidades sexogenéricas y no fragmentarnos, dividirnos. Me parece que hay una ofensiva grande contra eso y que muchas veces tenemos defensiva, y además no todos, ni todas las trans, ni todas las travestis, ni las lesbianas quieren cambiarle el nombre al encuentro. Eso tampoco es real, también se vio en La Plata. Hubo muchas que salieron en defensa del nombre y sobre todo de esa forma organizativa que nos permite avanzar, que nos permitió llegar, que nos permitió que en La Plata las mujeres pudieran hacer suyo el encuentro y hacerlo, y que, qué sé yo no recuerdo, o sea, me llamó la atención que no hubiera habido ningún gran quilombo en la marcha, porque era una marcha muy grande, y porque, bueno, dije, acá van a aprovechar, y no pudieron, porque las mujeres cada vez vamos organizándonos mejor, no la comisión organizadora, las miles y miles que participaron. También la comisión organizadora hizo un gran esfuerzo en garantizar hasta el último detalle, incluso tuvimos que reasignar lugares de alojamiento, escuelas inundadas, compañeras que con la cintura, con el agua hasta la cintura, salían para venir al encuentro. Te quiero decir, sí, eso es muy profundo. Y creo que por eso tan profunda es la ofensiva contra los encuentros. Y me parece que hay que estar alerta de eso y defenderlo con todo. Efectivamente, llama mucho la atención esto del financiamiento que se le propone. Digamos, los encuentros se garantizan con las inscripciones, se garantizan con iniciativas que hacemos durante todos los años, durante todo el año que dura la comisión organizadora, se garantizan con pedidos de plata, de ayuda a distintos sindicatos, a distintas ONG, y después al Estado se le piden los lugares centralmente. En La Plata, el año pasado, el Estado no puso un peso. Y sin embargo hubo encuentro, hubo becas para un montón de mujeres, hubo carpetas, hubo todo lo que se necesitaba. Con lo cual, no es que necesitamos que venga el Estado y diga, tomen toda esta plata y entonces, y ahora nosotros tenemos derechos, porque atrás de eso me parece que el esfuerzo que hacen las mujeres para llegar juntando peso tras peso de iniciativa para los micros, o sea, eso no lo puede comprar nadie. Vos decías, Gra, ayer charlamos un rato y yo decía, no se puede comprar lo que no está a la venta. Y el encuentro no está a la venta, porque es nuestro. Y hace 34 años que nos viene saliendo de 10 y que creo que hay que defenderlo. Eso, digo, yo no soy una gran charlista, la verdad que agradezco mucho, pero es la primera vez en realidad que, bueno, y el año pasado que hubo que batallar mucho en las plenarias, pero
Pero nada, creo que salimos victoriosas, que el encuentro fue un éxito a pesar de lo que digan, que es mentira que en La Plata se le cambió el nombre al encuentro, que hay muchos pasquines que andan diciendo cosas que no son, y que me parece que, bueno, nosotras vamos a ir al 35 Encuentro Nacional de Mujeres. No vamos a ir a otro y lo vamos a defender como se ha defendido siempre, me parece. Y por eso le digo a las chicas de la comisión organizadora de San Luis que tienen todo el apoyo, que estamos para todo lo que necesiten y que vamos a llegar a la provincia y vamos a garantizar que el encuentro se haga, como se hizo en La Plata. Eso me parece. No sé, Gra, hasta ahí yo. Sí, a mí me parece importante poder entender el trasfondo político, ideológico que está atrás de esta ofensiva neoliberal, porque no es solo nacional, no es solo contra el Encuentro Nacional de Mujeres en la Argentina. En realidad nosotros somos la vanguardia y estamos siendo observadas por el mundo y por las mujeres de todos lados. Pero esta Tiene ofensiva, un centro. Esta ofensiva es internacional. Es general, es internacional y Sí. tenemos que poder comprenderla para poder darle ese debate. Que ha habido debates y lo seguirá viendo al interior del movimiento de mujeres y del feminismo en particular, es lógico. Porque lo que está en discusión es el proyecto político de liberación y para eso cada una de las corrientes, de los sectores que participamos, tenemos propuestas de línea, digamos, de camino, de lucha diferentes. Entonces, desde principio de siglo hasta aquí ha habido discusión entre el feminismo liberal y el feminismo clasista, entre la diferencia y la igualdad en los 80, en todas las políticas de alianza en relación a la interseccionalidad desde los 70, y en particular con el feminismo negro o el feminismo decolonial, pero son discusiones al interior del movimiento en relación al camino de liberación. Pero lo que está planteado ahora es otra cosa. O sea que hablar en feminismos en plural, en términos de línea, era una cosa. Hablar ahora de los nuevos feminismos, en realidad esconde otra intencionalidad. Creo que precisamente, digo, no solo nacional, porque está planteado a nivel planetario, por ejemplo, con la ofensiva desde Naciones Unidas. La campaña de He4She, que digamos, fue incluso desde el 2014, anterior a lo del Me Too, plantea la igualdad de género, pero en realidad está planteando una línea de feminismo sin feministas. Y en el propio enunciado de la campaña está planteando la participación y plantea la igualdad de los géneros, cuando en realidad nosotras, cuando hablamos de igualdad, hablamos de igualdad de sexo, no de géneros, porque entendemos como feministas que lo que venimos a desbaratar precisamente son los géneros como relación de poder, relación de opresión, que hace 1000 años viene caminando el patriarcado. Por lo tanto, plantear ahora la reivindicación de los géneros como una salida identitaria no tiene nada que ver precisamente con la lucha de liberación que las propias mujeres venimos discutiendo en tantos años. Se ha planteado en esta ofensiva precisamente vaciar de contenido a las teorías feministas y a las luchas de las mujeres. Por lo tanto, hablar de género en términos de sexo o en términos de mujeres y borrarnos planteándonos que en realidad somos solo una identidad, me parece que eso es lo que hay que poder desarmar desde el punto de vista. Y no es un problema, porque digo esto porque he tenido también algunas confrontaciones. Bueno, pero estos son problemas académicos que no hacen el feminismo de los sectores populares. No es cierto, no es cierto. No, todo lo Creo contrario. que el conocimiento y la claridad en el debate nos la merecemos todas las mujeres. Incluso más las de los sectores populares, porque son las que son manipuladas precisamente por estas iniciativas que tienen un barniz progresista, vamos a decirlo así, porque está empalmando
estas ofensivas neoliberales con discursos de progresismo y de inclusión, cuando en realidad en la práctica política son de división, como es el caso concreto del Encuentro Nacional de Mujeres. No están sumando, están restando, cuando el Mujeres precisamente era lo más abarcativo y lo más plural que veníamos practicando durante 34 años, dejando de lado ya la falta de respeto por el método autoritario y antidemocrático que emplean. De fondo, me parece que lo que está es la despolitización del movimiento de mujeres y el feminismo. Está la psicologización del género y no como una relación social. Por lo tanto, si psicologizamos, nos planteamos esto que yo decía antes, que es casi un mito, pensar que nos podemos deconstruir y empoderar de manera individual, cuando en realidad los fenómenos son de orden social. Entonces, me parece que empalma estas ofensivas, que yo creo que hace un tiempo les mandé algunas, la preocupación cuando a fin de año asumió la Cristalina Georgieva en su asunción, abrazándose con Christine Lagarde y sosteniendo entre las dos una remera con los signos y la igualdad de género. Entonces dije, es una guinda, un postre podrido, porque que los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y las agencias de Naciones Unidas me vengan a plantear la igualdad de género, cuando en realidad son los que sostienen el sistema explotador en este mundo, la verdad que uno debe entrar a sospechar como mínimo, entrar a sospechar qué es lo que nos están queriendo vender. Y detrás de eso hay teorizaciones como la teoría queer, que en realidad lo que hace es eso, es multiplicar los géneros sin plantearse estas relaciones de poder. Entonces, ahí me parece que es interesante lo que hace al encuentro en particular, ver la cantidad de contradicciones que estos propios colectivos trans tienen. Por esto que vos decías, Paulita, no todas tienen la misma posición y las mismas ideas. Entonces, pensando en contradicciones, vos tenés contradicciones entre el transactivismo y el transfeminismo, entre quienes son no binarias y quienes se plantean la feminidad travesti. Muchos de los juicios que se están llevando adelante con el patrocinio de la doctora Gil Jarboe para el cambio en los documentos, no quieren que figure mujeres, quieren que figure feminidad travesti, y así están los expedientes planteados. Por lo tanto, nosotras como feminismo, en el colmo de la acción maternal, donde todo es inclusivo y a todos los bancamos, en realidad, yo que vengo 30 años luchando contra la femineidad y la masculinidad como estereotipos impuestos por este sistema de opresión, resulta que hay sectores trans que plantean reivindicar esa línea. Por lo tanto, no se pueden plantear como nuevos feminismos. Al mismo tiempo, dentro del colectivo trans también tenés corrientes abolicionistas y corrientes reglamentaristas que plantean la prostitución como trabajo. O sea que hay enormes contradicciones también dentro de ese colectivo. Entonces, venir a plantearnos a las mujeres como minoría, como identidad, negando, ya no hablemos de los 34 años de encuentro, digamos, la ofensiva internacional es tan grande que en realidad lo que están negando son 3 siglos de lucha del feminismo desde la Revolución Francesa acá. Entonces, me parece que tenemos que tener claridad en qué es lo que se discute para no caer en trampas, por un lado, de matiz progresista, ni por otro lado, que se nos acuse de antiderechos por ser discriminadoras. Si hay algo que el movimiento de mujeres y el feminismo no es discriminador. Entonces, creo que el nivel de violencia con el que se nos trata no es a la recíproca. A mí, tuve la desgracia o la suerte, la verdad, yo a esta altura no estoy muy segura, de participar el día de ayer en el consejo asesor del ministerio del que me han hecho parte, no sé por cuánto tiempo,
de que una feminista se alegrara de que en la provincia de Mendoza no hay TERF, como yo. Son niveles de violencia donde no hay posible diálogo en esos términos. Yo soy una mujer, no soy una persona menstruante, ni he sido, ya soy abuela, pero no he sido solamente una persona gestante, porque si llevamos al absurdo y al ridículo esto, ya entonces ni siquiera nos plantearíamos un encuentro nacional de mujeres, sino un encuentro de personas. Y nos quitaría precisamente la posibilidad de politizar y transformar el mundo en el que, como bien decías vos, la funcionalidad del patriarcado con los sistemas de explotación hacen que nuestros principales aliados precisamente sean los movimientos revolucionarios. Y ahí lo hablamos en términos de alianza, pero tenemos la necesidad de la autonomía y del ejercicio de nuestras propias organizaciones para poder pensar nuestra liberación en ese contexto de alianzas. O sea, a mí me parece perfecto pensar espacios de alianzas con sectores que son disidentes, porque de alguna manera están cuestionando el orden estereotipado, pero lo que no puedo llegar a permitir es que se apropien de mi lucha, porque de alguna manera lo que están haciendo es retrasar el camino de la historia. Eso al movimiento de mujeres eso es innegociable. A nosotras no se nos ocurriría apropiarnos de un movimiento de ellas. Exacto. No, por eso se han planteado discusiones alrededor de la organización de los 8M o del paro internacional, y nosotras como movimiento de mujeres no hemos disputado el Día del Orgullo. Exactamente. Lo que tiene que funcionar es precisamente el respeto mutuo y saber dónde está el enemigo principal. Porque es llamativo que quienes denostan gran parte del ejercicio de 34 años del encuentro y sus modalidades y sus pilares son las que no lo disputan. Entonces, ¿por qué me querría yo quedar en la dirección de algo que no es útil? Si soy tan cuestionada en mis formas, ¿por qué te querés apropiar de ellas? En realidad lo que querés es destruirme. Y eso no creo que sea la intencionalidad de gran parte del movimiento trans, que lo único que me parece que expresa es una crisis de masculinidad enorme. Lo he dicho ya, muchas me han ya escuchado esto, creo que hay una crisis de masculinidad enorme. Ya lo dijo Fukuyama en la década del 90 por pedido del Departamento de Estado cuando escribió el fin del orden, echándonos las culpas a las mujeres sociales, empezando por la libertad y la revolución de la píldora y el acceso al trabajo, donde los pobres hombres han quedado desconcertados. Bien, se ha llamado al siglo XX el siglo de las mujeres. Bueno, no por nada. Eso es un problema historiográfico, pero lo cierto es que el avance de las mujeres tiene desconcertada a gran parte de los varones. Y el Estado, o los estados, si vos querés, son los garantes del sistema patriarcal. Por lo tanto, yo no hago cargo, empezando por mi marido, que es un buen tipo, y que, bueno, más de una vez le discuto a su feminismo, a pesar de que él dice tenerlo. En la práctica concreta, me parece que lo que expresa es eso. Expresa una profunda crisis de masculinidad donde hay un sector, por suerte, minoritario de varones que arremeten con un grado de violencia infernal que da por expresión los femicidios y la crueldad que en esos femicidios se está verificando. Y eso también es un fenómeno internacional. Tenemos cifras con 49, 50 muertes semanales en México de mujeres, ya no hablemos de las 6 o 7 nuestras. Es un fenómeno que me parece de una gran crueldad, que una parte de los varones resiste y por impotencia el único camino que tiene de ejercicio de poder cuando la otra no se deja es precisamente la del asesinato, y son delincuentes, son asesinos. Y después tenés una parte que en el malestar de la cultura, como diría Freud, están incómodos en su masculinidad
que es impuesta por esta sociedad. O sea que eso es entendible. El problema es que cuál es el camino que se elige para salir de ese malestar. Y mucho de ese malestar es el que da como resultado los fenómenos de transexualidad o de travestismo, eligiendo el género opuesto. Pero el problema me parece que está planteado si las mujeres nos vamos a liberar travestiéndonos, que es lo que le proponen a las jóvenes hoy, o sea, salir de la opresión por el camino de la masculinidad travestida. Bueno, esto entra en contradicción con muchas de las corrientes que se autodefinen no binarias. Por eso digo, me parece que el fenómeno es más complejo, no es solo de enfrentamiento hacia las mujeres, que como en muchos casos, por lo menos en el mío, somos acusadas de biologicistas, esencialistas, bueno, lo que no se entiende es precisamente la verdadera esencia de lo humano, que es que tenemos materialidad y que somos biopsicosociales. Por lo tanto, todo aquel o toda aquella que quiera hacer un análisis divorciando lo material, en este caso la naturaleza, la biología, del orden de lo social o del orden de la subjetividad, se equivoca, porque son, como dicen los pibes, un combo que es indivisible. Somos un combo indivisible. Somos biología, somos subjetividad y somos práctica social. Por lo tanto, si solamente psicologizamos y entendemos al género como identidades, y las puede haber por miles, al infinito, nos equivocamos. Y si solamente pensamos como los antiderechos, que somos un cuerpo creado por Dios que no tiene posibilidades de modificación, también nos equivocamos. O sea que por izquierda o por derecha lo que quieren hacer es seguir oprimiéndonos. Y en esta conjunción entre el avance neoliberal de derecha, más el discurso, el giro lingüístico de las teorías queer, nos ponen en una trampa infernal, donde lo que van a hacer es hacernos retroceder lo que hemos avanzado precisamente en estos últimos 60 años de la masividad del movimiento de mujeres y la conquista de derechos. Esto me parece que es lo que está en discusión y es lo que hay que franquear con muchos de los sectores trans que han sido incluidos y han sido incluidas ambas partes en los debates de los talleres. Cuando se amplió tanto el programa de temáticas, entre otras cosas fue porque se incluyeron muchos de estos debates. Entonces, ¿por qué no seguir con estos debates al interior del propio movimiento que den salida política en favor de la lucha contra el patriarcado y la explotación, que es el enemigo principal, y no que pongamos el enemigo principal adentro del movimiento? Eso también es sospechoso. Muy sospechoso. A mí me parece que en lo que hace al 35 encuentro, bueno, yo les traje las experiencias de los encuentros anteriores porque hay algunas similitudes. ¿Que ha habido paralelos? Ha habido paralelos. Que han hecho encuentros donde no teníamos las escuelas, hemos hecho encuentros que no tenían las escuelas. O sea que podemos resolver las mujeres y que seguramente quizás sea más pequeño en términos numéricos, porque también el contexto de pandemia nos está haciendo poner en situación bastante compleja el que se hagan cosas muy masivas. Bueno, será más pequeño, pero lo que no podemos hacer que no le den continuidad. Porque si se realizara un encuentro con cambio de nombre que implica cambio de carácter, ya es otro encuentro, ya no es el Encuentro Nacional de Mujeres con la historia de tantos años. Yo pediría, si es honesto, que avancen con su organización y que resuelvan el primer encuentro de travestis, trans, lesbianas, no binarias, es decir, lo que quieran,
La prueba está que ha habido varias propuestas, iniciativas en otros años de realizar esos encuentros y no han tenido continuidad. Quizás ahora podrían hacer uno de carácter nacional que les diera un espacio propio, más allá de la organización del orgullo, y que pudiéramos de alguna manera pensar en espacios comunes de alianza, por ejemplo, por el abolicionismo, entre esos sectores y el movimiento de mujeres. O sea que en ningún caso me parece que, si no, sería tirar el niño con el agua de la bañera, dice el dicho. De todas no maneras, esa otra organización que ya se está armando en San Luis, demostró que no era un problema de nombre, sino de carácter, porque las plenarias las transformaron en asambleas, porque decidido por ellas, no por el encuentro, por lo tanto, esa democracia de la que hablamos, de que todas podamos protagonizar, decidir, ellas decidieron, entre ¿cuántas eran? 100, y se pronunciaron por todos los temas habidos y por haber. Están las redes, no lo digo yo, están los diarios, porque a ellas sí les dan prensa. Entonces, para mí quedó bien claro que el problema no era un problema de inclusión, no era de nombre, sino es la profunda transformación que necesitan hacer de los encuentros como los venimos sosteniendo, para esto que vos decís, que hay que destruirlos. Son muy peligrosos porque ayudan a la liberación de la mujer y del conjunto de las mujeres y del conjunto del pueblo. Entonces, yo creo igual, obviamente en este contexto de pandemia no creo que lo podamos hacer, pero creo que tenemos que salir a batallar y tenemos que salir a masificar qué son los encuentros nacionales de mujeres, por qué son de mujeres, cuál es la historia, porque nosotros podemos ganar a miles para continuar esta historia. No creo que tengan que ser más chicos, no creo que le tengamos que regalar a nadie esta historia y esta herramienta. Creo que apostando a las miles y miles que no lo conocen, a las que ya lo han vivido y nos pueden ayudar a batallar con todo esto, creo que podemos volver a hacer un encuentro exitoso y de mujeres y sostenido en el tiempo, que llegará a su fin si las mujeres lo decidimos, no si nos imponen debates, y llegará a su fin cuando nosotras pensemos que ya no es más una herramienta. Mientras tanto, está perdurando. Exactamente. Pero creo que sí, es importante salir a ganar a miles, te digo, porque es posible además, si ponemos en claro qué se está discutiendo. En esto de salir a ganar a miles, me parece importante precisamente salir de la trampa que han montado, diciendo que en realidad es un problema generacional. O sea que las jóvenes son las que empujan precisamente esta amplitud y esta inclusión, y las viejas y yo puedo asegurar que no. Hay dos datos, me parece interesante para que el conjunto conozca, que es que en el taller número 1 de encuentros nacionales, de todas las temáticas que año a año se hacen, en el de La Plata, en esos talleres que se subdividieron, no me acuerdo si en 3 o 4, yo participé en uno de ellos, no salió aprobada la propuesta. Y la propuesta no fue llevada por las jóvenes, fue llevada por muchas de las veteranas que han transcurrido esos 34 encuentros nacionales poniendo estos obstáculos de los que yo conté. Han sido protagonistas de los paneles, han sido protagonistas de los boicots, y ahora como veteranas son protagonistas de cambiarle el nombre. O sea que no es un problema generacional, es un problema eminentemente político que tiene que ver con el desarrollo del movimiento de mujeres y su autonomía. Y por otro lado, es llamativo que hasta ahora todos los encuentros, los 34, han tenido carácter opositor en términos gubernamentales. No importa quién, porque la lucha contra el patriarcado hace que sean opositores, porque somos opositoras al Estado, que es patriarcal. Por lo tanto, a los gobiernos que defienden o que administran esos estados, siempre se les ha mojado la oreja. No importa si era Alfonsín, si era Menem, si era Duhalde, si era de la Rúa, si era quien sea, si fuera Cristina.
siempre han sido opositores, y eso da garantía de autonomía para continuar la lucha. Que ahora sean los gobiernos, y en particular el gobierno provincial, el que se pronuncia a favor de cómo debe ser el encuentro, y que se haga una propuesta legislativa para que sea financiado por el propio Estado, nada más lejos del feminismo, ni de las mujeres, ni del encuentro. Entonces, eso me parece que son las modalidades antidemocráticas que han demostrado que primero, por ejemplo, se han dado como estrategia instalar, como se dice ahora, instalar el plurinacional, travesti, trans, no binaria, bla, 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 en los medios. Después lo llevaron a asambleas. Y por último, en La Plata lo llevaron a algunos talleres, donde no ganaron en sus posiciones, empezando por el taller multitudinario de las mujeres originarias, que están en contra de que se le cambie el nombre, porque ya en Trelew habían planteado en las conclusiones que se incluyera entre los pilares, porque quieren salir de la trampa Lo que es llamativo para discutir verdaderamente el tema de la tierra. Porque lo que es llamativo es que se lo exijan al movimiento de mujeres y no al gobierno. ¿Por qué no le exigen al gobierno la plurinacionalidad? En las escuelas, en las leyes, o sea, también es llamativo, ¿viste? A mí me hace ruido. Pero no, esa es la confusión precisamente, no entender la diferencia entre nación y Estado, que es lo que estaba en discusión. Cuando nosotras planteamos, cuando le pusimos el nombre de nacional, que estábamos hablando de territorialidad. De territorialidad. Esa es la diferencia, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente de Bolivia, que el Estado es plurinacional. En este caso, el Estado sigue siendo oligárquico, con algunos atisbos de bienestar ahora por la pandemia y la intervención del Estado, pero no sabemos qué cambios verdaderamente de fondo vamos a tener a proyección a futuro en este momento. O sea que plantearse que nos dirijan el encuentro con poder del Estado y con dinero del Estado es precisamente querer destruirlo. Bien, bueno, yo creo que ha sido... Me entusiasmo por seguir toda la noche, pero estoy muy enojada. Extremadamente rico. Me parece que, digamos, el hecho de, primero, de reconocer la historia, o sea, la historia no empieza cuando alguien llega, sino que tiene, digamos, sus antecedentes. Nosotros tenemos 34 años de encuentros, donde han pasado miles y miles de mujeres que han hecho una experiencia en su vida, que ha cambiado su vida, su cabeza, su forma. Las mujeres, como siempre se dice, no son las mismas, ni somos las mismas cuando vamos al encuentro que cuando volvemos, pero una de las cosas que me parece importante para reflexionar todos quienes hemos estado viendo y estado presentes en esta charla es, y darle una vuelta al tema de los pilares de los encuentros. Yo creo que ahí reside principalmente de qué se tratan los encuentros nacionales de mujeres. Entonces, acá se dijo de algunas cosas que ya vienen aconteciendo en el encuentro llamado plurinacional, y en esto de lo democrático y lo pluralista ha quedado fuera digamos, o sea, no está puesto en juego, porque pluralista no puede ser una cosa que tome una posición determinada sobre un hecho X, ya deja de ser pluralista. Esa comisión no está abocada a organizar para que las miles de mujeres de este país podamos expresarnos, cada una en las ideas que tenemos. Por lo tanto, bueno, me parece que ahí reside la riqueza de los encuentros nacionales. Así que, bueno, nada, seguiremos reflexionando. Libertas está preocupada y ocupada, creo que bien, en esto de dar debate alrededor de por qué los encuentros sí, los encuentros nacionales de mujeres. Así que queremos agradecerle profundamente la participación de Paula y de Graciela y lo rico de todo su relato. Muchas gracias a ustedes.